1541. El Nuevo Mundo. El conquistador español Hernando de Soto se convierte en el primer europeo que ve el río Mississippi. Para él no supuso otra cosa que una barrera más en su búsqueda del oro. Sin embargo, otros exploradores posteriores descubrirían que el río guardaba sus propios tesoros, aguas rebosantes de fauna y flora. Pasaron 140 años antes de que los europeos llegaran finalmente a la desembocadura del río. Fue aquí donde La Salle reclamó este territorio para Francia. A los franceses les atrajo este laberinto de ciénagas y pantanos por los tesoros salvajes del río, especialmente por el número ilimitado de castores cuyas pieles podían obtenerse al comerciar con los indios. Sin embargo, las relaciones cordiales no tardarían en deteriorarse. Pronto el río empezó a adoptar su personalidad moderna y más conocida. De momento, nuestro viaje nos ha traído hasta el norte de las ciénagas del Delta a través de Nueva Orleans hasta la ciudad de St. Louis. Pero aún queda mucho viaje por delante. Mississippi. Los dos ríos. Sobre St. Louis domina un arco de 192 metros de altura. Una puerta simbólica hacia el oeste. Si bien la propia ciudad es una puerta real, St. Louis jugó un papel decisivo en la apertura del oeste en la colonización de Estados Unidos gracias a que la ciudad se extiende a orillas de dos ríos importantes. A partir de aquí el viaje se divide en dos direcciones, una hacia el oeste a lo largo del Missouri y la otra hacia el norte, hasta el lejano nacimiento del viejo Mississippi. Sin embargo, St. Louis no fue la primera ciudad importante que se desarrolló a la orilla de estos dos imponentes ríos. Aquí prosperó otra gran civilización, la denominada Mississippiana, que había florecido y se había extinguido siglos antes de que Colón llegara a las costas del Nuevo Mundo. Hace 3 siglos, cuando los primeros europeos exploraron estas tierras, encontraron selvas y ciénagas de gran extensión. Y a los descendientes de aquella gran civilización, tribus como la de los Illinois. Este pueblo vivía en aldeas grandes, en cuyos alrededores cultivaban las fértiles tierras que quedaban inundadas cuando crece el río Mississippi. El Mississippi era, en América, el equivalente al Nilo de Egipto. Sus desbordamientos fertilizaban los campos de los indios, por lo que gozaban de buena vida. Sin embargo, aunque dependían de los cultivos de maíz, judías y calabazas, también cazaban en los bosques que bordeaban la orilla del río. Para los indios, estos recursos naturales tenían un significado tanto práctico como espiritual. Tenían un pacto con las criaturas que cazaban. Mientras el cazador respetara a la presa, el bosque y el río continuarían ofreciéndose para sustentar la vida de los indios. La caza era tarea de los hombres. Y para que se realizara con éxito, debían tener un conocimiento profundo de las criaturas del bosque. Una criatura con la que seguramente se familiarizaron los indios es el lobo rojo. A diferencia de su pariente más conocido, el lobo gris, los lobos rojos no cazan en manadas grandes. Viven en parejas y ambos padres colaboran en la cría de su alegre manada.
En la actualidad, sin embargo, no es una imagen habitual. Los lobos rojos ocupaban la mayor parte del este de Estados Unidos, pero fueron perseguidos por los colonos europeos que no tenían el mismo pacto que los indios con la naturaleza. En la década de los años 70 estaban en vías de extinción y se cazaron los últimos ejemplares salvajes para trasladarlos a centros de reproducción. En 1980 se declaró la extinción del lobo rojo salvaje. Afortunadamente, la población en cautividad aumentó. Hay 150 lobos rojos y han tenido suficiente descendencia para reintroducirlos en el medio natural. Algunas de estas nuevas poblaciones sobrevivieron, y en estos momentos hay unos 100 ejemplares en zonas remotas de Carolina del Norte. Falta por ver si estas escenas familiares tan íntimas volverán a ser habituales en los bosques del Mississippi. Al norte de St. Louis, el río se divide en varios brazos o se abre formando lagos, creando un laberinto confuso de agua y vegetación para los primeros exploradores. La primera expedición que navegó por este laberinto verde estuvo dirigida por Louis Joliet, explorador francés, y el padre Jacques Marquette, sacerdote jesuita. En 1673 viajaron desde Nueva Francia, la enorme extensión reclamada por Francia en el norte del continente. Desde los Grandes Lagos llevaron sus canoas hasta el río Wisconsin y navegaron río abajo hasta entrar en el Mississippi. Desde aquí siguieron navegando en dirección a un territorio desconocido. Al principio no encontraron muchos indicios de población humana, solamente alguna huella ocasional en la arena del río y piraguas abandonadas. Sin embargo, a medida que exploraban las orillas, encontraron zonas donde el bosque daba paso a praderas, lugares habitados por algunas criaturas extrañas. Las llamamos reses salvajes, porque son muy similares a nuestro ganado. No son tan alargadas, pero son casi igual de grandes y más corpulentas. Como los franceses los denominaban bœuf, vacas, más adelante recibieron el nombre de búfalos. En la época de Marquette y Joliet, estos símbolos de las grandes llanuras aparecieron también en sitios tan lejanos como Pensilvania y Nueva York, viviendo en bosques y en praderas abiertas. Dejando atrás a los búfalos, estos dos exploradores continuaron su viaje. Seguimos silenciosamente el estrecho camino y después de recorrer unas 2 leguas, descubrimos una aldea en la orilla de un río. Bonjour. Bonjour. Como solo éramos 2 y dimos señal de nuestra llegada, encomendaron a 4 hombres para que hablaran con nosotros. Decidimos, por tanto, dejarnos ver. Para ello gritamos con todas nuestras fuerzas y nos detuvimos sin dar un paso más. 2 de ellos llevaban pipas de tabaco, decoradas y adornadas con varias plumas.
Se acercaron lentamente, alzaron las pipas hacia el sol, como si fuera una ofrenda, pero sin pronunciar palabra. Entonces yo me dirigí a ellos y les pregunté quiénes eran. Me contestaron que eran Illinois. El pueblo Illinois era muy hospitalario, como lo fueron la mayoría de las tribus indias en los primeros contactos, y les invitaron a entrar en una cabaña, aunque estos hombres vestidos de manera tan extraña eran objeto de una curiosidad cortés. Una vez ocupados nuestros puestos, se nos honraba con la costumbre cortés del país, que consistía en ofrecernos el calumet. No se podía rechazar, a no ser que uno quisiera ser tomado por enemigo o por lo menos por descortés. Los franceses fueron recibidos como invitados de honor, y los Illinois les ofrecieron sus conocimientos profundos sobre el Gran Río y lo que les aguardaba más allá a los exploradores. Cuando la expedición emprendió su viaje río abajo, comprobaron la riqueza del río con sus propios ojos. Había vida en cada rincón. Las orillas arenosas y las islas eran lugares idóneos para que las tortugas, como esta cuatrociénagas, salgan del río para cavar un nido y enterrar los huevos. Sin embargo, los mejores sitios ya han sido tomados. Una vez finalizado, la tortuga vuelve a rellenar el agujero con cuidado para ocultar los huevos a los depredadores. A esta tortuga no le queda más remedio que volver al río y buscar otro banco de arena. Como su caparazón es menos sólido y más ligero que el de otras tortugas del río, se mueve más rápido y puede recorrer mayores distancias. Se ha constatado que han viajado más de 30 kilómetros en busca de orillas arenosas adecuadas para poner huevos. Marquette y Joliet habían esperado que el río les condujera hacia el oeste, como si fuera un corredor hasta el Océano Pacífico, pero en su lugar les llevó más hacia el sur. Hasta que alcanzaron un lugar donde otro imponente río confluía con el Mississippi. Observaron que este nuevo río, que más tarde recibió el nombre de Missouri, podía tratarse de un corredor hacia el oeste, pero no lo exploraron. Sin duda habría resultado ser la esquiva ruta hacia el oeste, por lo que casi 300 años después de que Marquette y Joliet pasaran por allí, se construyó este gran arco. El Jefferson National Expansion Memorial, puerta de entrada simbólica al oeste. El arco se encuentra en St. Louis, la gran metrópolis que creció a pocas millas del sur de la confluencia de estos dos grandes ríos. En cambio, a comienzos del siglo XIX, St. Louis era un asentamiento fronterizo pequeño. Al norte de esta pequeña ciudad, donde confluyen los ríos Missouri y Mississippi, se reunió una expedición importante para explorar el Missouri. Los líderes de la expedición eran los capitanes Meriwether Lewis y William Clark, y fue una idea del presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Jefferson había comprado a los franceses un enorme territorio, una zona que ellos llamaron Luisiana. Era más extensa que el actual estado de Luisiana y doblaba en extensión el tamaño de los jóvenes Estados Unidos.
Sin embargo, solo se había explorado una pequeña parte de esta adquisición y los Estados Unidos querían saber exactamente qué habían comprado. Jefferson solicitó a Lewis y a Clark que exploraran el Missouri en toda su longitud para después cruzar a uno de los ríos del Pacífico y encontrar el mejor camino hacia el oeste. Se trataba de una expedición que había que considerar y preparar detenidamente. Lewis pidió un barco de carga para transportar sus crecientes mercancías y provisiones. Era un viaje lento y difícil por los ríos Ohio y Mississippi hasta el campamento base de la expedición. Además, se podían subir las taquillas del barco para, dado el caso, protegerse. Lewis y Clark sabían que habría momentos en que necesitarían defenderse. Los cazadores de pieles franceses les informaron brevemente sobre lo que se encontrarían a lo largo de su trayecto. Pero había también mucho que descubrir, desde las culturas indias hasta la geología, pasando por la fauna y la flora. Su ruta les llevaría a lo largo del Missouri hasta las Rocosas y hasta el río Columbia, que finalmente les conduciría hasta las orillas del Pacífico. Por el camino se encontrarían con un paisaje espectacular. En mayo de 1804, se finalizaron las preparaciones y la expedición estaba lista para partir. Las tropas del descubrimiento emprendieron su arduo viaje río arriba, luchando contra la potente corriente del río Missouri. Su viaje les llevó hacia el norte y hacia el oeste, donde los paisajes eran totalmente nuevos y los bosques a lo largo del río Missouri se iban reduciendo hasta dar paso a unos prados abiertos de grandes extensiones. Una mar de hierba. Los exploradores se quedaron atónitos con lo que tenían ante sus ojos. A comienzos de septiembre se encontraron con una criatura de lo más curiosa. Tenía los orificios de la nariz grandes y los ojos eran como los de una oveja. Se parecía a un antílope o a una gacela de África. Estas fueron las primeras descripciones del berrendo o antilocapra americana. Como no estaban seguros de lo que tenían ante sus ojos, Lewis y Clark se referían a él como cabra. Pero en realidad no es ni una cabra ni un antílope, sino el único miembro de una familia extinta. A los pies del berrendo, en las grandes llanuras, habitaban otras criaturas: perros de las praderas y búhos llaneros. Estos curiosos búhos habitan en madrigueras que a menudo arrebatan a los perros de las praderas, si bien estos los defienden con mayor agresividad de lo que cabría esperar por su tamaño. El motivo de tanta agresividad son las crías del búho, que por primera vez exploran el mundo de la superficie de las llanuras. Más vale estar alerta, porque las poblaciones de perros de las praderas están siempre vigiladas por los coyotes.
El coyote ignora las protestas de los búhos y se muestra lo más indiferente posible, esperando cazar un perro de las praderas desprevenido y alejado de la seguridad de su madriguera. Al caer la noche, aparece un nuevo mundo que las tropas del descubrimiento ni siquiera sabían que existía. Los cantos de los grillos y los saltamontes ponen música a la noche. Pero aquí abajo, donde el mar de hierba más bien parece una jungla, estos rapsodas nocturnos tienen que tener cuidado. Sus cantos llegan fácilmente a oídos del depredador más insólito de la pradera: un ratón carnívoro. El ratón saltamontes del norte es un cazador. Corretea entre la maraña de tallos. Se lanza sobre cualquier insecto que es demasiado lento para escaparse y lo devora aún con vida. Ni siquiera las patas largas ni los saltos rápidos de los insectos hoja bastan para huir de este voraz roedor. Cada noche se alimenta del equivalente en saltamontes a su peso corporal. Ajenos a este mundo oculto de las praderas, las tropas del descubrimiento siguieron adelante su viaje. En su exploración de lo que actualmente sería Nebraska, se encontraron con extensas colonias de perros de las praderas, a los cuales describieron meticulosamente. El pequeño animal de las llanuras del río Missouri, al que denomino ardilla ladradora, pesa entre 1,5 o 2 kilos. Tiene forma de ardilla. El nombre que utilizaba Luis era acertado, ya que estos pequeños roedores emitían ladridos agudos para advertir a sus vecinos del peligro. Algunas de las colonias, denominadas poblaciones de perros de las praderas, eran realmente grandes y se extendían a lo largo de decenas de kilómetros donde habitaban miles de animales. En la época de Lewis y Clark, este mar de hierba era asimismo un mar de vida. Las madrigueras de los perros de las praderas servían de hogar para otras especies. A pesar del sonido de su cascabel, la serpiente corre el peligro de ser pisoteada al paso de una manada de búfalos. Sin embargo, en la ciudad de los perros siempre hay un refugio a mano. Jefferson había encomendado otra misión a las tropas del descubrimiento, aparte de encontrar el camino más fácil hacia el Pacífico. Tenían que recoger muestras de flora y fauna a lo largo de su ruta. En gran parte eran ejemplares que veían por primera vez. Decidieron que Jefferson agradecería un perro de las praderas vivo, pero hacerse con un ejemplar de estas criaturas precavidas no iba a resultar tan fácil, ya que al primer indicio de peligro corren a esconderse en las madrigueras que se encuentran a cierta profundidad. Intentamos cavar para llegar a los lechos de uno de estos animales,
Pero tras cavar casi 2 metros, comprobamos con la pala y descubrimos que no estábamos ni siquiera a medio camino de su madriguera. Como cavar no era la solución para sacarlos de allí, los hombres de Lewis y Clark intentaron hacerlo vertiendo agua en el agujero, lo que finalmente funcionó. Este perro de las praderas vivió toda su vida en la Casa Blanca con el presidente Jefferson. Tras el éxito conseguido con el perro de las praderas, la expedición continuó su viaje, con frecuencia bajo tormentas intensas, mientras el río Missouri los conducía hacia el oeste. A veces, las llanuras onduladas daban paso a tierras desérticas erosionadas. Las tropas del descubrimiento solo alcanzaron a ver este extraordinario paisaje, pero los exploradores que le siguieron lo describieron como el infierno donde se ha extinguido el fuego. Sin embargo, para los indios que vivían aquí, eran unos paisajes sagrados. A medida que la expedición exploraba las altas llanuras de Dakota del Sur, se encontraron con un número creciente de búfalos. Desde un promontorio divisaba las llanuras hasta que se perdían en la distancia. Vi la mayor cantidad de búfalos que jamás había visto de una vez. Habría cerca de 20.000 ejemplares. La cantidad de búfalos que había en la época de Lewis y Clark debía de ser sorprendente. Posiblemente habría unos 70 millones. Las enormes manadas migraban por las llanuras en busca de pasto, y con frecuencia el paisaje quedaba ennegrecido debido a su gran número. Mientras Lewis y Clark exploraban el oeste, otra expedición emprendía su viaje para encontrar el aún desconocido nacimiento del río Mississippi. El hombre al que se le encomendó la misión se llamaba Zebulon Pike. Al igual que Lewis y Clark, partió con un barco de quilla, con el que navegar por el Alto Mississippi resultó ser difícil. Finalmente tuvo que viajar a pie, siguiendo los meandros del río a través de los bosques del norte de Minnesota. Pike partió en los últimos meses del año, y como se dirigía hacia el norte, observó cómo las aves emigraban hacia el sur, guiándose por el río Mississippi, huyendo del frío invierno del norte. No obstante, había gran cantidad de fauna y flora, según cuenta Pike en su diario.
Jueves 10 de octubre. Hemos pasado por un grupo de islas, más de 20, en el transcurso de 6 kilómetros. Las he denominado las Islas del Castor, dada la gran cantidad de señales de estos animales, ya que tienen diques construidos en cada una de las islas y caminos que salen desde las mismas cada 10 o 15 metros. Mientras Pike continuaba su viaje hacia el norte, los castores empezaban a prepararse para el invierno. Su piel tupida y abundante, tan tentadora para los comerciantes de pieles franceses, protegía al castor de las frías aguas. Mientras cortan las ramas con hojas para almacenarlas bajo el agua. Estas ramas sumergidas constituirán su despensa para el invierno y podrán acceder a ella desde su madriguera cuando se hielen los lagos y los estanques. Además, es momento de hacer las últimas reparaciones de la madriguera, su verdadero refugio durante el frío invierno. La entrada se encuentra bajo el agua, así que no llegará a helarse y el interior quedará resguardado. Los castores tienen en ocasiones camadas en el mes de noviembre, pero con una buena provisión de comida fresca en la misma puerta y una madriguera acogedora, incluso estas camadas tardías tienen bastantes probabilidades de sobrevivir. El preludio del invierno en estos bosques del norte es un auténtico espectáculo. Mientras los árboles dan paso a los colores rojizos y ocres del otoño, los frutos secos ofrecen un último banquete antes de la llegada definitiva del invierno. Al final del otoño, Pike y sus hombres avanzaron a duras penas hacia el norte a lo largo del Mississippi, mientras las condiciones empeoraban por momentos. Deberían haber aprendido la lección de las serpientes de cascabel que se encontraron y buscarse un refugio para el invierno. En cambio, Pike condujo a sus hombres aún más al norte. Estos riscos rocosos que dan al río es donde se refugiarán las serpientes de cascabel durante lo peor del invierno. A medida que avanza el otoño, las serpientes del bosque acuden aquí. Las grietas profundas y los huecos servirán de refugio seguro durante su hibernación. En estas latitudes, el clima es tan frío que las serpientes de cascabel deben hibernar 7 meses al año. Lewis y Clark también fueron testigos de un otoño espectacular a 2.400 kilómetros al oeste, en la cuenca alta del Missouri. Los colores otoñales de los álamos de Virginia anunciaron a Lewis y Clark que el invierno estaba a la vuelta de la esquina. Las praderas hacen un último despliegue de flores. Los girasoles y las varas de oro cubren de amarillo grandes extensiones. Las tropas del descubrimiento continuaron con sus observaciones. Se sorprendieron mucho de la velocidad que podía alcanzar un berrendo. Me atrevo a afirmar sin temor a equivocarme que la velocidad de este animal es igual, si no superior, a la de un brioso corcel pura sangre. A lo largo de su viaje, estos hombres también vieron grandes manadas de alces. Además, como era otoño,
También pudieron oírlos. Es la época de celo y los machos intentan reunir grupos de hembras y defenderlas frente a otros machos rivales. Emiten un silbido agudo que anuncia el dominio de los machos. Y si se les desafía, utilizarán sus enormes astas. La capacidad de defender a un grupo de hembras es tan importante que los machos jóvenes se dedican a practicar esta técnica durante el otoño, preparándose para cuando les toque enfrentarse en serio. Tras pasar su primer invierno con los indios Mandan, la expedición continuó su viaje. Al final, se cruzaron con una serie de cataratas. Las grandes cataratas del Misuri. A lo lejos divisaron un gran muro de roca y piedra, elevándose desde las llanuras. Eran las montañas rocosas. Había llegado el momento de abandonar el río y buscar una ruta para atravesar las montañas y llegar hasta el Pacífico. Pasaría otro invierno en las grandes llanuras antes de que la expedición regresara finalmente al Misuri. El segundo invierno de Lewis y Clark fue cálido, húmedo y lluvioso. Lo pasaron en la costa del Pacífico de Oregón. A lo largo del Misuri, grandes bandadas de aves volaban hacia el sur para escapar del frío invierno en las llanuras altas. Sin embargo, a otras criaturas no les quedaba más remedio que hacerle frente. Un pelaje lanudo y enmarañado protege al bisonte de los peores momentos del invierno. Incluso antes de que se derritan las últimas nieves, empiezan a oírse los sonidos de la primavera. Los urogallos de las praderas se reúnen para hacer sus despliegues comunales. Sobre ellos, grandes bandadas de aves emprenden su viaje hacia el norte. Las grullas cenicientas abandonan las tierras donde han pasado el invierno en el sur para dirigirse a las tierras donde anidan en Canadá, pero antes deben pasar por el río Platte, afluente del Misuri. Se trata de una escala para comer y recuperarse antes de afrontar el último tramo de su viaje. En su viaje de regreso, Lewis y Clark tuvieron ocasión de explorar varios de los afluentes más importantes del río Misuri, como el Yellowstone, así como sus espectaculares cataratas. Alcanzarían su objetivo, el Pacífico, desde el río Columbia, aunque no fue una ruta fácil. Sintieron un gran alivio al saber que habían vuelto al cauce del río Misuri. En su rápido viaje río abajo en plena primavera, Lewis observó la migración de aves hacia el norte, especialmente la de una especie de ganso a la que él denominó barnacla blanca.
La barnacla blanca forma grandes bandadas. No parece que se apareen ni se emparejen con la intención de criar en esta zona, por lo que no estoy seguro de que residan aquí durante el verano con esa intención. Lewis tenía razón. Ahora a estas aves se les conoce como gansos blancos y se dirigen al Ártico canadiense para anidar. En la actualidad, estas bandadas tal vez resulten más espectaculares que las que en su día vio Lewis, ya que el mar de hierba que presenciaron Lewis y Clark se ha sustituido por un mar de cultivos. Sobre las grandes llanuras se extienden las tierras de cultivo industrial a gran escala. En la actualidad, los gansos blancos se abalanzan como tormentas de nieve sobre estos enormes campos, y gracias al exceso de comida parecen haber aumentado su número considerablemente. Desde que los vieron Lewis y Clark, los ríos Missouri y Mississippi han cambiado tanto como las llanuras. Ambos ríos están ahora contenidos por diques y se han convertido en dos vías fluviales de gran envergadura. Jefferson se quedaría sorprendido. Al norte de su confluencia con el río Missouri, era difícil navegar por el Mississippi en cualquier embarcación mayor que una canoa de corteza de abedul. Allí se podían encontrar bancos de arena, rápidos e incluso cataratas. Ahora, una serie de diques han convertido el río, hasta llegar muy al norte, a Minneapolis, en una sucesión de embalses profundos, donde incluso pueden navegar las barcazas de mayor tamaño. Cada dique tiene asociada una esclusa, y esta es la más grande que hay en el río, tanto que tiene capacidad para una barcaza con 12 contenedores. En tan solo unos minutos, la embarcación se eleva hasta alcanzar el nivel del embalse más alto y desde ahí continúa su viaje. Sin embargo, viajar río arriba no fue tan sencillo para Pike y sus hombres. Por entonces empezaron a sentir las inclemencias del invierno. En la parte alta del río es difícil seguir el curso del Mississippi a través de los vastos bosques del norte, y sus hombres comenzaban a pasar apuros. El río va creando y dejando a su paso una serie de lagos, donde a su vez confluyen otros riachuelos, por lo que a Pike le resultaba difícil saber cuál debía seguir. Además, nunca se molestó en contar con el conocimiento de los indios, tal como hicieron los exploradores anteriores. Finalmente, tras dejar atrás a la mayor parte de su expedición, Pike llegó al lago que, según él, era el verdadero nacimiento del Mississippi. Había llegado al lago Leech, pero hoy sabemos que aún le quedaban varios kilómetros para llegar a su objetivo. Pike tendría que haber navegado a través de varios lagos más para seguir el tortuoso viaje del río hasta llegar a su verdadero nacimiento, el lago Itasca. Hoy día, miles de personas viajan cada año hasta aquí para conocer los humildes orígenes del viejo río, a su paso por una presa pequeña del lago Itasca. El problema que tuvo Pike fue, en parte, el gran número de lagos entrelazados que había en Minnesota, que no en vano se le conoce como la tierra de los 10.000 lagos. Son estos mismos lagos de donde procede la riqueza de la parte alta del río Mississippi. Y se trata de un imán para las bandadas de aves acuáticas, como por ejemplo los cisnes trompeteros. Habría que esperar 30 años más antes de que alguien volviera a intentar encontrar el nacimiento del río Mississippi.
Esta vez, Henry Schoolcraft tuvo la sensatez de preguntar a la tribu local de los indios Ojibwe. Los Ojibwe conocían muy bien el río, al que ellos llamaban Mississippi, o Gran Río. Y uno de sus miembros, Ossawin-Dip, accedió a llevar a Schoolcraft hasta su nacimiento. Schoolcraft además se llevó a su ayudante en su viaje. Ossawin-Dip guió aquella reducida expedición a través del bosque y a lo largo del río, que giraba y se enroscaba como tratando deliberadamente de despistar a los exploradores. Pese a ello, Ossawin-Dip conocía exactamente a dónde se dirigía, a un lago cuyo nombre indio significaba el lago del alce. Aquí un hilo de agua desbordaba el lago creando un pantano. Eran los primeros metros de los 4.000 kilómetros del río Mississippi. Había resultado tan difícil encontrarlo, porque el río empezaba a fluir hacia el norte, antes de girar bruscamente hacia el sur y finalmente encaminarse hacia Nueva Orleans. El ayudante de Schoolcraft sugirió un nombre nuevo para este lago, la auténtica cabeza del río Mississippi. Cabeza del río se traduce al latín como Veritas Caput, de ahí que Schoolcraft inventara el nombre de Itasca. Por fin se habían descubierto los nacimientos de los ríos Mississippi y Missouri. El primero se extiende a lo largo de 3.800 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar, y el río Missouri 200 kilómetros más. Ambos ríos recorren la historia y la cultura americanas como ningún otro. La personalidad de los ríos Mississippi y Missouri cambia a lo largo de su recorrido, así como a lo largo de su historia. Desde el río salvaje de los primeros exploradores franceses, las tropas del descubrimiento de Lewis y Clark, hasta los días de los barcos a vapor o la gran vía fluvial a nivel industrial de la actualidad. Pese a ello, aún es posible entrever el pasado. La mayor parte de las criaturas que vieron Marquette, Lewis y Clark siguen viviendo a lo largo del río, aunque no con la abundancia de la que fueron testigos los primeros exploradores. En cualquier caso, estos grandes ríos de Norteamérica pueden presumir de una gran fauna y flora y una gran cultura. Su viaje continúa hacia un futuro incierto. Tal vez el viejo río no goce de la abundancia de la que fueron testigos aquellos exploradores. En la actualidad es un lugar muy distinto. Sin embargo, es un cordón umbilical para la cultura, la historia y la fauna y flora de Norteamérica. I'm a hard-working man. I'm a hard-working man. From morning till late, can't get it out of my head. Until I get old, I'm gonna pick that white gold. Old Man River going past, Old Man River going fast, Old Man River free, Lord, I'm free at last. And I'm gonna stay till Old Man River